Esto es el libro de Israel Regardie. Es titulado, La Aurora Dorada, una relación de enseñanzas, ritos y ceremonias de la Orden de la Aurora Dorada, Golden Dawn. Y es el volumen 4. Vamos a leer el apartado o el libro noveno, que dice Las tablillas angélicas, y él comienza: Introducción al sistema enoquiano, por Frater ad Majorem Adonai Gloria. Bien poco era dicho en la primera orden de la Aurora Dorada sobre las tablillas angélicas o atalayas. Se mencionaba en los rituales de grado, pero no entraban directamente en el capítulo de lecciones teóricas. Sin embargo, el estudio detallado de dichas tablillas y los métodos de usarlas junto con las invocaciones enoquianas para inquirir en la visión espiritual formaba parte definida del trabajo de grado prescrito por el Adeptus Minor de la RR, etc. A.C. Aunque, a decir verdad, nunca he conocido a nadie que lo haya hecho con un grado suficiente de profundidad. Se tenía una masa considerable de instrucciones detalladas y muy complejas sobre el tema, reunida en cierto número de documentos. En posesión mía hay manuscritos que totalizan al menos 70,000 palabras, sin contar varios grandes mapas, diagramas y tableros de colores. Se pensó entonces que era necesario el suministrar un ensayo en el que se intentara cubrir todo el territorio en una secuencia lógica, incluyendo, en donde fue necesario, citas de los documentos originales escritos por el M.H. Frater DDCF. Esto resultará mucho más útil que reproducir toda la más bien inconexa masa de literatura enoquiana, la cual, en muchos casos, no es más que un desarrollo de los principios fundamentales, y así puede ser elaborada por cada lector individual que estudie el presente libro. Se ha dicho de partida que se requiere una gran cantidad de estudio sistemático para poder apreciar el valor y la sutil significancia de este sistema. Se trata de uno de los más sorprendentes esquemas mágicos con que yo jamás me haya topado, ya que proporciona una practiquísima y comprensiva síntesis de todo el sistema mágico de la Aurora Dorada. No hay parcela importante de conocimiento y práctica que no haya sido incorporada dentro del marco de las tablillas angélicas. Se tiene entonces que todas las formas técnicas valiosas de operación mágica y todas las ramas del trabajo ritual se encuentran representadas en un único y noble sistema. Por ello, porque se trata de una amalgama sintética de todo el trabajo de la orden, será necesario e imperativo que antes de entrar en ella el estudiante se haya familiarizado por completo con todas las demás parcelas de conocimiento que se enseñan en la Aurora Dorada. Debe hacerse o debe saberse también las atribuciones geománticas y del tarot, como para tener constantemente sus nombres, símbolos e ideas en la punta de la lengua. Esto se entiende
además de los apartados básicos del alfabeto hebreo, del árbol de la vida y de la Cábala en general. Se requiere que no solo se memoricen y sepan, sino que se entiendan las fórmulas de magia práctica que se derivan de los documentos Z, que tratan de simbolismo del candidato, del templo y de la ceremonia del grado del neófito o del neófito. El estudiante tendrá que estar perfectamente familiarizado con los rituales del pentagrama y del hexagrama, las fórmulas de las ceremonias de consagración y el arte general de invocar, de formular imágenes telesmáticas y de dibujar sigilos. Las tablillas mismas constituyen excelentes ejemplos de talismanes y de tablillas parpadeantes. DDCF dice en su notanda al libro del concurso de las fuerzas que las tablillas de Enoch requieren en verdad muchos años de estudio y pagarán con creces tal gasto de tiempo y energía. El conocimiento encapsulado en este manuscrito es muy superficial y elemental y no hace justicia en absoluto al esquema enoquiano. Debe tomarse solo como un débil intento de dar lo que a primera vista el intelecto considera que no guarda relación alguna con el mundo de la verdad espiritual, el cual mundo las tablillas guardan como una reliquia, y la cual reliquia un gran adepto sabe cómo hacerlas declarar. Muy poco se sabe sobre el origen de estas tablillas y de las invocaciones que acompañan a su uso. Apenas nada se decía en la orden que lo explicara, aunque en realidad de Adeptus Minor se dice que Christian Rosenkreuz y sus colegas más cercanos, cuya fecha supuesta es circa 1400 DC, transcribieron algo del lenguaje mágico que es el de las tablillas elementales, hasta donde podemos llegar. Sin embargo, el sistema se originó a finales del siglo XVI mediante el mediumismo ceremonial del Dr. John Dee y de Sir Edward Kelly. Los diarios originales del Dr. John Dee, que recogen el desarrollo del sistema, pueden consultarse en los manuscritos Sloan 3189-3199 del British Museum. Pero lo que salta a la vista de inmediato es que en dichos diarios se expone un esquema rudimentario que guarda solo una distante relación con el sistema tan extraordinariamente desarrollado al uso en la orden. Quien quiera que fuese el responsable del esquema de la orden de las tablillas angélicas, tanto si fue Mathers como Westcott o los adeptos rosacruces alemanes de los que se supone que los primeros obtuvieron sus conocimientos, poseía un ingenio y un entendimiento de la magia como nunca tuvieron ni Dee ni Kelly. Algunos de los clarividentes de la orden han afirmado que Dee y Kelly tuvieron de algún modo acceso a la construcción del sistema enoquiano cuando estuvieron en Europa Central. Se dice que también numerosos centros rosacruces en Alemania, Austria y Bohemia, y que tanto Dee como Kelly fueron recibidos en ellos.
Esto puede ser una teoría plausible, pero no dispone de los más mínimos vestigios de evidencia objetiva. Otros piensan que se trata de un renacimiento de ciertos tipos de magia atlante. Repito, otros piensan que se trata de un renacimiento de ciertos tipos de magia atlante. Otros piensan que se trata de un renacimiento de ciertos tipos de magia atlante. Aunque aquellos que defienden esta teoría no explican los diarios de Dee ni su versión del método que él y Edward Kelly emplearon para conseguir las raíces del sistema. En términos generales, los hechos relativos a los orígenes del sistema son los siguientes. Dee y Kelly consiguieron de una forma que no podemos determinar más de 100 grandes cuadrados llenos de letras. Su método de trabajo era: Dee ponía sobre un escritorio frente a él una o más de dichas tablillas de 49 por 49 pulgadas, como regla, algunas totalmente escritas, mientras que otras solo teniendo letras en cuadrados alternos. A continuación, Sir Edward Kelly se sentaba ante lo que él llamaba la mesa santa, la cual contenía varios pentáculos mágicos y descansaban también sobre sellos lacrados. Sobre esta mesa había una bola de cristal en la cual, según reportaba, veía un ángel tras un corto tiempo que mediante un puntero señalaba en sucesión a las letras de ciertas cartas. Kelly decía a Dee: lo que el ángel señalaba, por ejemplo, a la columna 4 casilla 29 de una de las muchas cartas, y así sucesivamente, sin aparentemente mencionar la letra, la cual Dee tenía que encontrar en la tablilla de delante suyo y escribirla. Cuando el ángel terminaba la instrucción, el mensaje se escribía de atrás hacia adelante, siempre que se tratara de una de las invocaciones mayores o llamadas. La razón es que había sido dictado al revés por el ángel, ya que se consideraba demasiado peligroso para ser comunicado en forma directa, siendo cada palabra un conjuro tan poderoso que su pronunciación o dictado directo habrían evocado poderes y fuerzas indeseables en tal momento. Lo que es cierto es que cualquiera que fuese su origen, las tablillas y el sistema enoquiano en conjunto representan realidades de los planos internos. Su valor es indudable, como demuestra un poco de estudio y aplicación de las mismas. Mientras que a primera vista pudieran parecer que su gobierno es puramente en el mundo de los elementales, es decir, en el plano astral. Hay muchos indicios de que se extienden a los planos que son de naturaleza espiritual y divina. En cualquier caso, el concepto mágico de los elementos difiere del que tienen muchas de las llamadas filosofías ocultas. Quizá es necesario añadir una o dos palabras de atención. Sin duda que hace falta prudencia para abordar todo este asunto. Se trata de un sistema muy poderoso que, si se usa de forma descuidada e indiscriminada, traerá consigo el desastre y la desintegración espiritual. Los avisos dados en conexión con las invocaciones no deben tomarse como meras convenciones o vulgares moralizaciones.
parten de un conocimiento de los verdaderos hechos y el estudiante hará bien en seguirlos. Que estudie antes que nada la teoría hasta llegar a tener un conocimiento completo de la construcción de los cuadrados y las pirámides. Estos deben estar tan engranados en su mente que una simple mirada a las tablillas debe automáticamente poner en marcha una corriente asociativa que presente sin tardanza las atribuciones de cualquier letra dada o cuadrado que llame la atención. Solo cuando esto se haya conseguido debe osar aventurarse el uso concreto de las pirámides junto con las formas divinas o al empleo de las invocaciones en el ceremonial. Permítaseme en este punto añadir uno o dos datos acerca del lenguaje angélico en el que las invocaciones están escritas. Los rituales de la orden externa dicen: cuando se señala al candidato, las tablillas en el templo, que están escritas en lo que nuestra tradición llama el lenguaje angélico secreto, las tablillas que usan en los templos, así como los que aquí se reproducen, están deletreadas en caracteres románicos. Estos, sin embargo, son una transliteración de los caracteres correspondientes del lenguaje enoquiano. Sus letras se encontrarán reproducidas en una página posterior. Se dice que dichas letras no son de carácter simple, sino que participan de la naturaleza de los sigilos. En la sección sobre talismanes se habrá notado que ciertos emblemas geománticos y símbolos astrológicos son referidos a dichas letras. Cualquiera que sea el origen de este lenguaje angélico secreto, lo cierto es que se trata de un verdadero lenguaje. Tiene esto bastante claro, una sintaxis, una gramática propias, y las invocaciones en dicha lengua no son meras sucesiones de palabras, sino verdaderas frases que puedan ser traducidas y no meramente transliteradas en lenguas modernas.